Hoy vamos a hablar sobre la narración. La narración, mediante un narrador, cuenta historias ocurridas a unos personajes en un lugar y un tiempo determinados. Estoy segura que todos hemos escuchado en alguna ocasión o leído también un cuento, una novela, una fábula, en donde un narrador nos va contando lo que le pasa a los personajes a lo largo de la historia. Este narrador es un ser sumamente importante dentro de un texto narrativo, pero no lo podemos confundir nunca con el autor. El narrador es un ser ficticio, solamente existe dentro de la historia y narra los acontecimientos que suceden en la historia. Podemos encontrar dos tipos de narradores. Uno es el narrador interno. Este narrador narra desde adentro lo que va sucediendo. Es uno de los personajes y utiliza la primera persona. Por ejemplo, hoy me levanté, desayuné y me fui a la escuela. Como ven, está usando el yo. Yo me levanté, yo desayuné, yo fui a la escuela. El otro narrador es el narrador externo. Él no participa de la historia. Él nos va a contar desde afuera lo que acontece. Por ejemplo, Laura se levantó, desayunó y fue a la escuela. ¿Ven la diferencia? En el anterior hablaba desde el yo. Ahora me cuenta lo que está haciendo otra persona, lo que está haciendo Laura. En toda historia existen personajes, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos Los Simpsons, los personajes son los elementos que llevan a cabo las acciones contadas por el narrador. En cada episodio de Los Simpsons vemos lo que le acontece a estos personajes. Tenemos los personajes principales, ¿sí? Como en este caso podemos encontrar a Homero, a Marge, a Bart, a Lisa y a Maggie, que son los que desarrollan la acción principal. Y después tenemos los personajes secundarios que son aquellos que no son tan importantes, ¿sí? Que son menos relevantes pero que pueden adquirir importancia en algún episodio. Por ejemplo, si tomamos la historia de Los Simpsons, Flanders el vecino está ahí, participa de la historia, pero no es principal. Aunque en algún episodio Flanders pase a ser más importante que otro de los personajes secundarios. En toda historia, en todo relato, hay un personaje protagonista. Por ejemplo, tenemos a Homero, que desempeña en este caso la función principal. Es el más importante. Y todo protagonista tiene un antagonista, que es aquel que le va a poner obstáculos para que se le dificulte alcanzar su objetivo. Se opone a este protagonista. Por ejemplo, en el caso de Homero, ¿quién se opone a él? El señor Burns. Toda historia se puede desarrollar en dos tipos de lugares. Se puede desarrollar en un espacio real, si es que existe realmente. Por ejemplo, el caso de Los Simpsons se desarrolla en Springfield y si uno lo busca en el mapa, esta ciudad realmente existe. O también se puede desarrollar en un espacio imaginario, ¿sí? El espacio imaginario solamente existe dentro de la historia. Por ejemplo, Narnia, Atlantis son lugares que si los buscamos en un mapa nunca los vamos a encontrar. Toda historia tiene dos tipos de tiempo. El tiempo externo, que es el tiempo en el cual esté ambientada la historia. Por ejemplo, podemos encontrar que en el caso de Los Simpsons la historia está ambientada en una época contemporánea a nosotros, ¿sí? Por las acciones que hacen los personajes, por la forma en que se viste, podemos decir que son contemporáneos nuestros. Ahora hay otros casos en el que la historia está ambientada en el pasado, por ejemplo la Edad Media, o puede ser una historia futurista y la vestimenta
y las cosas que aparecen dentro de la historia van a ser diferentes a las que tenemos actualmente. Por ejemplo, puede ser que aparezcan autos voladores. También podemos encontrar un tiempo interno. El tiempo interno hace referencia al tiempo que transcurre desde el momento en que empieza a contar la historia el narrador hasta que finaliza. ¿Sí? Por ejemplo, si tomamos la novela 100 años de soledad, el narrador nos va a contar lo que le acontece a una familia durante 100 años. ¿Sí? En otro caso, por ejemplo, en Los Simpson, generalmente los episodios nos narran lo que les sucede a los personajes en 1 o 2 días, o a veces inclusive lo que les sucede en un solo día. Bueno, y hasta aquí llegamos con la primera parte del texto narrativo, ¿sí? En la siguiente vamos a seguir hablando sobre los verbos, sobre los marcadores temporales y sobre otras cosas que también son importantes a la hora de hablar de este tipo de texto.